Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tribuna Tributaria. El día de hoy vamos a hablar de las formas de extinción de la deuda tributaria. Y para conocer esas formas de extinción, tenemos que remitirnos al artículo 27 del tubo del Código Tributario, cuerpo normativo que establece como primer supuesto de extinción el pago. ¿Y qué es el pago? Es la transferencia que se hace. El deudor tributario hace la transferencia de dinero de manera física a la administración tributaria en sus propias oficinas o en las oficinas bancarias. Y en un contexto de COVID-19, en la economía digital, esa transferencia se tiene que hacer de manera virtual, utilizando nuestro smartphone o utilizando una PC o una laptop. Entramos a SUNAT Operaciones en línea, puedo hacer ese pago con mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. La otra forma o el otro supuesto de extinción de la deuda tributaria es la compensación. ¿Y qué es la compensación? Es la figura jurídica mediante el cual el deudor tributario extingue su deuda tributaria con sus créditos tributarios. Para que yo pueda compensar mi deuda tributaria tiene que coexistir en un momento determinado un crédito y una deuda tributaria, teniendo siempre en cuenta que los impuestos que yo voy a compensar tienen que ser administrados por una misma entidad y los recursos recaudados sean ingresos de esa misma entidad. Ejemplo, yo puedo compensar, como lo hemos visto en un espacio anterior, mis créditos del impuesto a la renta con mi deuda tributaria del impuesto general a las ventas o mi deuda tributaria del impuesto temporal a los activos netos. Otro ejemplo de extinción, otro supuesto de extinción de deuda tributaria es a través de la condonación. Y el ejemplo normativo y fáctico más reciente de esa forma de extinción tributaria es el decreto legislativo 1257, decreto legislativo que fue publicado en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando estaba de ministro de Economía el señor o el economista Alfredo Torne. El Poder Ejecutivo solicitó facultades al Congreso de la República, Poder del Estado, que al amparo del artículo 104, a través de una ley autoritativa, facultó al Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria por un periodo de tiempo determinado. Y así nace el famoso FRAES, el Decreto Legislativo 1257, dispositivo legal que condonó deudas menores a una UIT, y esas deudas tenían como fecha de cálculo el 30 de septiembre del año 2016. Todo contribuyente, deudor tributario o sujeto del impuesto que al 30 de septiembre del año 2016 tenía deudas iguales o menores a una UIT, se extinguían automáticamente después de la publicación de esa norma. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú, las leyes producen sus efectos jurídicos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. El otro supuesto de extinción de la deuda tributaria es a través de la consolidación. Y ese supuesto de extinción, un ejemplo clásico, es cuando un deudor tributario que es propietario de un inmueble debe 3 años de impuesto predial. Después de un tiempo decide transferir ese inmueble a la municipalidad, que es el acreedor tributario, y una vez realizada la transferencia, la municipalidad se convierte en acreedor y deudor tributario. Por lo tanto, a través de una ordenanza municipal, se tiene que extinguir esa deuda por consolidación. Y los otros supuestos establecidos en el artículo 27 son a través de una resolución de cobranza dudosa y una resolución de cobranza onerosa. ¿Cuál es la diferencia? La resolución de cobranza dudosa es un acto administrativo que se emite después de un periodo de tiempo
en el que el acreedor tributario, a través del ejecutor coactivo, realizó todas las acciones permitidas por el Código Tributario y la ley de ejecución coactiva, en el caso de municipalidades, para poder cautelar el monto de la deuda tributaria, para poder cautelar esa deuda tributaria, con resultados ineficientes, con resultados ineficaces. Entonces, después de un tiempo, SUNAT, en el ejercicio de su facultad discrecional, decide, a través de una resolución de intendencia, extinguir todas aquellas deudas que, después de haberse realizado todas las acciones de cobro, no se pudieron cobrar. No hay un plazo de tiempo establecido, ese plazo es discrecional de la Administración Tributaria. Lo único que establece el Código Tributario en su artículo 27, que con una resolución de cobranza dudosa emitida por una intendencia, por ejemplo la Intendencia Regional Lambayeque, se puede extinguir deudas tributarias de contribuyentes a quienes se le ha realizado todas las acciones de cobro con resultados improductivos. Otra forma u otro supuesto de extinguir deuda tributaria es la resolución de cobranza onerosa. Bajo el principio de economía en la recaudación, yo no voy a ir a cobrar deudas que, a juicio o a discrecionalidad de la Administración Tributaria, resultarían muy costoso realizar la acción de cobro. Por ejemplo, una persona que debe 100 soles de IGB, el ejecutor tiene que desplazar toda la logística, todo el personal para ir a cobrar esos 100 soles. No resultaría adecuado, bajo el principio de economía en la recaudación, mover o realizar todas las acciones de cobro para cobrar un monto insignificante, un monto exiguo, que lo establece la Administración Tributaria en estricto cumplimiento de su facultad discrecional. Y también el artículo 27 establece como supuestos de extinción otras formas establecidas por ley o decreto legislativo. Y ustedes saben que aquí en el Perú es una costumbre, por lo menos en los últimos 10 años, que la mayor cantidad de normas tributarias producidas se hacen a través de decreto legislativo, lo cual yo discrepo, tengo mi posición en contra, porque bajo el aforismo nullum taxation without representation, es el Congreso de la República quienes nos representan los llamados a producir las normas tributarias. Porque para emitir o producir esa norma tributaria va a haber todo un debate donde congresistas de las diferentes regiones van a dar su punto de vista. Van previo un conocimiento de la situación de cada uno de sus contribuyentes a quienes ellos representan, van a hacer un debate y esa norma tributaria que se va a producir va a ser una norma mucho más eficiente, va a ser una norma que tenga el respaldo de la población y sobre todo se emita teniendo en cuenta la realidad económica de los contribuyentes. Muchas gracias, estimados amigos, por darse el tiempo de escuchar estas palabras, este pequeño espacio de debate. El día de hoy hemos hablado sobre las formas de extinción de la deuda tributaria. Va a haber otros espacios donde vamos a hablar de las propuestas que, de acuerdo a nuestra experiencia, y las acciones que se deberían realizar para que la economía siga en marcha y siga por el rumbo del crecimiento que hemos tenido hace algunos años. Muchas gracias.